Bendiciones a todos que me están viendo en este video, en este día. Primeramente, antes de empezar, quiero mandar o bendecir al arquitecto Jorge, también bendecir la vida del jefe de carreras, al ingeniero Luis Mamani, y bendecir la vida de todos los docentes que están en la universidad Udabol. Hoy estaremos hablando prácticas de preprofesionales. Empecemos así, de esta manera. ¿Cómo Jesús reclutó, enseñó y formó a sus discípulos? Fundamentando la explicación con preceptos bíblicos. ¿Cómo reclutó a sus discípulos? Veamos el llamamiento. Mateo 4, 18, 22. Así dice la palabra. Jesús pasaba por las orillas del lago de Galilea. Cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores, mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores de mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto a sus padres Zebedeo. Jesús les llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a sus padres y siguieron a Jesús. En Mateo 9, 10 nos dice: cuando Jesús salió de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y le siguió. En ese mismo día, sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos, gente de mala fama. En Juan 1:43, al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Bethsaida, el pueblo donde vivía Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Entonces aquí en esta palabra de la Biblia nos enseña Jesús cómo reclutaba a sus discípulos. Jesús no les decía a la fuerza: vamos así, sino les decía: síganme. Les hablaba con poder. Entonces les seguían, porque los dos hermanos que estaban, Pedro y Andrés, estaban en las orillas del mar queriendo pescar pescados. Entonces Jesús les dice: yo les voy a enseñar a pescar seguidores. Él no les ha traído a la fuerza a ellos, porque les ha dicho: síganme, y les han seguido. Y seguían caminando así, y también el Señor vio dos hermanos también que estaban pescando. Eran Santiago y Juan, junto a sus padres. Estaban arreglando sus redes, que ya estaban viejitas, rotas. Estaban arreglando junto con sus familias en el barco. Y Jesús les vio igual, les dijo: síganme y yo les enseñaré a ganar seguidores. Igual les dijo. Entonces ya tenía, pero él les hablaba con poder, con autoridad. Entonces esos dos igual lo dejaron a su papá, a su mamá, lo siguieron a Jesús. Cuando Jesús salió de ahí, vio también un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para Roma. Igual le dijo: ven, sígueme. Igual Mateo
dejó todo, le siguió a Jesús. Ese mismo día llegaron a la casa de Mateo y en ahí empezaron a comer, se sirvieron comidita y había mucha gente, dice, de mala fama. Seguramente en ese lugar había ladrones, drogados, mujeres que trabajaban en las calles, rateros, de todo, porque dice aquí de mala fama. Encontró a Felipe, dicen, ahí mismo lo encontró, ¿no? A Felipe. Igual a él lo ha hecho, sígueme, igual Felipe lo ha seguido, porque Jesús tenía una autoridad para traer así, sígueme, pero en ese tiempo, ¿quién se va a seguir? Nadie. Pero en ese tiempo Jesús tenía poder y autoridad, así reclutaba a todos sus discípulos. Veamos ahora cómo les enseñaba a sus discípulos Jesús. En Lucas 8:10 nos dice, Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de parábolas. Así aunque miren, no verán, aunque oigan, no entenderán. ¿Cómo es eso? Esa vez Jesús les enseñaba así directamente, no les enseñaba con parábolas. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, le decías a una persona, tienes que ir, digamos, a hacer un trámite, pero no le enseñabas con parábolas, sino directamente le enseñabas. O le decías a uno, tienes que ir al cuartel, no le enseñabas con parábolas, sino directamente le decías. Eso dice la palabra, ¿no? ¿Cómo les formó a sus discípulos? Con hechos, con autoridad. Leamos en Marcos 4:39 al 41. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmen. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? Todavía no confían en mí. Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Jesús tenía autoridad, porque al mar le decía enmudece, al viento alzaba su mano y tranquilito se quedaba el viento. Y entonces dice en este lugar en Marcos 10:14, al ver Jesús que estaba haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Entonces nosotros tenemos que ser como niños, tenemos que creer. Dice, el reino de Dios es de los niños. Y los niños lo arrebatan, ¿verdad? Y entonces cuando le dices a tu hijo, a un niño, le dices, haz esto, si haces esto, yo te lo compro, un dulce o un chupete, un muñeco, y el niño te cree. Así nosotros tenemos que creer al Señor, porque el Señor cumple las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser como niños. Dicen, ¿no ven? Ahorita estamos leyendo, dicen, si no puedes creer como niño, no vas a entrar al reino de Dios, no eres parte del reino de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. Determinar cuáles fueron sus saberes. ¿Cuáles fueron los saberes de Jesús? Jesús tenía el saber. En Isaías 11:2, respondió sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y el poder del espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Eso nos enseña que el Señor tenía todo: conocimiento, consejo, inteligencia, sabiduría. El Señor era, como puedo decir, que era múltiple, era Dios,
tenía de todo esto que estamos leyendo la palabra de Dios en Isaías 11:2, de sabiduría, todo lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús entonces era múltiple, tenía sabiduría, el espíritu de consejo, el poder del espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Jesús sabía hacer un ejemplo. En Juan 6:5-6 nos dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer para alimentar a los 5,000 hombres, sin contar mujeres. Y preguntó, ¿no?, quién tenía algo para alimentarlos a estos. Pero nadie se manifestaba, nadie. Un niño apareció ahí, le dijo que tenía 2 panes y 5 pescados. Entonces el Señor alimentó, aún sobró esos alimentos, sobró como 2 cestas. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice: Jesús sabía ser. En Marcos 1:40-42, vino a él un leproso rogándole, hincándose a la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El Señor tenía tanta misericordia, él no necesitaba ningún médico traer así, porque él decía la palabra, le tocaba, se limpiaba. Si no podía ver una persona, también le ponía su manito, le ponía barro a su ojo, igual hacía ver, porque era un Dios poderoso. Como él no había, era misericordioso. Solamente decía la palabra y estaba sano una persona. Y seguimos leyendo. Jesús sabía convivir. En Mateo 9:5-13, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pues si aprendes lo que significa misericordia, y quiero que sacrifiques, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es verdad, cuando uno está enfermo, necesitamos médicos. Un enfermo necesita médicos, pero uno cuando está sanito no necesitamos médicos. Es lo que da a entender nuestro Señor Jesús. Él no ha venido por los santos, Él ha venido por los pecadores. Cuidado, mal me entiendan. El Señor ama a los pecadores, pero no ama al pecado. Si es esa persona pecador, el Señor lo hace libre. Desde que acepta a Jesús, Él es libre, ya no peca más. Eso nos quiere enseñar este libro de Mateo 9:5. Porque Dios tenía misericordia de todos aquellos y sabía convivir y tener misericordia de los demás. Por eso es nuestro Dios. Él tiene misericordia de todos. Si tú necesitas en este momento una sanidad completa, tú le dices: Jesús, quiero rezarnos, si tienes fe, Él te va a sanar, porque tiene poder y autoridad, y te escucha Él cuando tú le hablas. Y seguimos con el tema. Jesús pensaba así, en Filipenses 2:5-6, vamos a leer ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser, el ser igual a Dios como cosas a quien aferrarse. Jesús pensaba así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Así pensaba Jesús. Así, Jesús pensaba así. Si algún digno de alabanza en esto, pensad. Jesús pensaba así. Y a los que les han gustado este videito, que Dios me los bendiga mucho. Y también volver a mandar este saludito a toditos, también que estamos pasando estas clases, ¿no? Bendecir nuevamente al arquitecto Jorge y al ingeniero Luis Mamani. Bendiciones, la paz de Dios siempre esté en sus vidas. Bendiciones.